Señor me dio un mensaje para predicar hoy acerca de eso, porque Dios está interesado en que seamos mejores adoradores. Y para ser un mejor adorador necesitas tener un mejor concepto, tanto de Dios como del por qué le adoras. ¿Cuál es tu motivación? Porque lo que pensamos y conocemos acerca de Dios dice mucho de cómo le adoramos. Como dijo Jesús, ¿quién decís que soy yo? Eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Cómo lo adoras dice mucho de lo que tú piensas sobre Dios. Entonces hoy quiero hablarles sobre 3 puntos de vista diferentes de Dios que afectan tu adoración, y entonces producen 3 enfoques diferentes también de adorar. Y es importante que los entendamos. El primer punto de vista, a mi entender, es el que más se promueve en la iglesia, en las reuniones de congregación, es el que más prevalece. Y el segundo es la opinión más común de manera cultural. Hasta la gente que todavía no ha entregado su vida a Jesús tiene esa opinión de Él. Pero lo más triste es que la misma gente que se dice ser de Dios tiene esta opinión y este enfoque, porque viven con mucho dolor, con mucha frustración y con mucho enojo contra Dios. Parece mentira que haya gente en la iglesia enojada con Dios, dolidos, decepcionados, y que están en la silla a pesar de, porque ya no están muy de acuerdo con Dios. Y como piensan que Dios es de una forma, entonces es el reflejo de cómo adoran. O sea, cuando alguien dice, no, a mí me falló el Señor, me falló. Estuve orando tanto por un familiar o lo que tú quieras, y a pesar de ello se lo llevó. Allá hay un sentimiento de frustración, algo que no te va a permitir, porque estás pensando que Dios fue injusto contigo. Entonces, como fue injusto contigo, no merece tanto que le adores, porque tú que le adorabas tanto y tú que eras tan fiel, ¿verdad? Y te hizo eso, te falló, no te quiso escuchar. Pues ahora, cero, cambiaste. Dejaste de ser aquel entregado y apasionado en adoración para ser ahora el dolido que piensa que Dios no merece que lo adores, que lo alabes. Así hay mucha gente. Yo espero que aquí no haya tantos, pero si hay, yo espero que esos tantos sanemos esta mañana. Sanemos esta mañana, porque fuimos llamados para adorarle, no para vivir en amarguras, en enojos, en tristezas contra Dios, que nos están impidiendo disfrutar de su compañerismo, de su amistad y su bendición. Y el tercer enfoque, bueno, ese es un poquito más difícil de definir, pero gracias a Dios tenemos un ejemplo en las Escrituras que nos van a abrir el panorama, y vamos a entender entonces cómo debemos adorar a Dios, cómo debemos adorarle. Vamos a explorar a través de esta historia del Antiguo Testamento, de la historia sobre el rey David, que está en 2 de Samuel 6, 1 al 15, ¿verdad? En esta historia que se relata aquí en estos 15 versos, vamos a ver cómo el entendimiento, la comprensión
de David sufre una transformación dramática, y como resultado también la forma en que él adora cambia. Yo no lo había visto así hasta que empecé a leer el verso, y el Señor fue mostrándome de una manera más fina qué es lo que pasó. Y aquí vamos a ver cómo la fe, el concepto y la adoración de David madura, porque él pasa por estos tres aspectos que vamos a ver hoy. Inclusive es muy probable que puedas ver la etapa de desarrollo en tu relación como adorador de Dios cuando veas estas etapas muy claras en la vida de David. Y ojalá que si estamos en cualquiera de estas partes que no conviene estar, al entenderlo nos arrepintamos, le pidamos perdón al Señor por haber sido injustos con Él. Él no fue injusto contigo, tú estás siendo injusto con Él. Eso es diferente, y de eso sí hay que tratarlo con Él. Así que el primer enfoque de este tipo de adoración tiene que ver con la adoración que ve a Dios, óyeme esto, como el Todopoderoso que nos mejora la vida. El Todopoderoso que es bueno, que tiene cuidado de nosotros para que nunca nos vaya mal. Siempre nos va bien porque somos hijos del Rey. Y cuando nos va mal nos sorprendemos. ¿Por qué me pasa esto a mí si soy el hijo del Rey? Debo ser el protegido. Y peor aquellos que se creen los favoritos. Yo he conocido gente que se creen favoritos de Dios. Peor para ellos, porque cuando de repente sufren un desengaño, no lo superan. Es terrible eso. Así que estamos ante un episodio. El rey David está en su máximo esplendor. El rey David, en el capítulo 5, que es el contexto de este capítulo que vamos a leer, de esta historia, en el capítulo 5 de 2 de Samuel, hay algunas cosas importantes y buenas que le suceden a David. Después de una larga espera, una terrible persecución y disputa con el rey Saúl, David finalmente se convierte en rey sobre todo Israel. ¿Eso es bueno? Es el bueno en todo. El rey de Israel conquista Jerusalén y la hace la capital del reino. Invencible, victoria tras victoria. David pelea con los filisteos y los derrota. Y los derrota a través de la intervención de Dios, que le da una victoria militar enorme en sus campañas para conquistar todo y tener un imperio grandísimo. David, en el capítulo 5, todo en el capítulo 5, y me refiero a todo el capítulo 5, todo va muy bien para David. Son los días felices del rey David. Entonces tiene mucho sentido que al comienzo del capítulo 6 David decida tener una celebración. Todo es victoria, se sacó la lotería, hay que celebrarlo. Le va bien. Y el centro de la celebración de David es la transportación del arca del pacto. Se la va a llevar a Jerusalén. Así que él organiza una enorme procesión con más de 30,000 hombres
con cantos, con música, con danzas, con alegría. Porque Dios era bueno con ellos. Le dio victoria, lo hizo rey. Él está en los cuernos de la luna. Está feliz. ¿Qué era esta arca? Ya saben, ¿verdad? El arca era una caja de madera hecha por artesanos israelitas, cubierta de oro. Fue construida en los días de Moisés, ¿recuerdan? Tenía unos querubines encontrados, alas encontradas, y los israelitas creían que en medio de esos dos querubines moraba la presencia de Dios. Había como una flama azul intermedia. Era la presencia de Dios entre ellos. El arca fue considerado el objeto más sagrado de la tierra. Sagradísimo. Por eso nadie, ni los sacerdotes, ni los reyes, nadie, ni siquiera un animal podía tocar el arca, porque el arca era sumamente santa. Si alguien tocaba esa arca, moriría irremisiblemente. O sea, esa reverencia, ese respeto, ese temor, era una forma de entender que la presencia de Dios era completamente santa, poderosa, intocable, porque así era Dios. De Dios no se podía pronunciar ni el nombre. Así era el concepto de ellos. Para poder mover el arca sin tocarla, le habían hecho unos arillos donde atravesaban un palo. Los sacerdotes la levantaban los hombros y así la conducían. ¿Hasta aquí me sigue? Por causa de todas las grandes cosas que Dios había hecho por David, por ese glorioso capítulo 5, David decide llevar el arca, la presencia del Dios mismo, a Jerusalén. Entonces orquestó una enorme celebración para adorar a Dios. Y ahora, si nos vamos al segundo de Samuel, capítulo 6, que es el de nuestra historia, en el versículo 5, mire cómo está David. Dice que David y toda la casa de Israel estaban celebrando con danza delante del Señor. Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Miren los que felices. Todo era victoria, todo era lindo. Esta escena, como la presenta la Escritura, se parece a la mayoría de las iglesias de cómo ven a Dios y cómo es, y en razón de ello es que adoran a Dios. Dios es bueno, Dios es victorioso. Y entonces, en base a ese enfoque, adoran a Dios. Ven cómo Dios es el que resuelve. Tenemos a Dios como el que resuelve nuestros problemas, el que gana nuestras batallas. Y entonces tendemos a pensar que la alabanza al Señor, la adoración, es una celebración por las victorias, celebración por el capítulo 5 de nuestras vidas. ¿Me estoy explicando? Ok. Ese enfoque de adoración a Dios proviene de nuestra tendencia
a centrarnos en todas las cosas buenas que Dios ha hecho y hace por nosotros, todas las bendiciones que nos ha dado en nuestras vidas. Por eso es que algunos dicen: estoy agradecido por todo. Está agradecido por todo lo bueno que Dios ha hecho, pero no está agradecido por lo malo que le ha pasado en la vida, o lo malo que le está pasando. Está solamente en una parte. O sea, si has tenido una semana del tipo del capítulo 5, una semana en la que todo ha sido maravilloso, es bastante fácil venir aquí al templo y celebrar, porque estás feliz. Celebras en base a eso. Cuando tu vida está llena de luz, de sol, de amor, el regocijo es como una respuesta natural. Y así es como la iglesia moderna mira, porque así se le presenta. Es fácil escuchar cuando uno escucha el evangelio. Nos presentan al Señor y nos dicen: si vienes a Jesús, tu vida va a estar llena de victorias. El capítulo 5 va a ser el reflejo de tu vida. Pero entonces nos volvemos adoradores por causa de eso. Y luego Dios te va a ayudar, Dios te va a defender, Dios te va a promover. Yo siempre hablo de Dios y siempre hablo de que usted tenga confianza en Dios, que Dios está con usted, no lo va a dejar, no lo va a abandonar, va a estar siempre. Entonces, el problema es cuando pensamos en Dios como el que nos ayuda a mejorar la vida. Y no está mal pensar eso, pero si ese es el motivo para adorarlo, entonces hay que revisar cuál es la razón por la que adoramos a Dios, para estar correctamente definidos y ubicados en lo que agrada a Dios. Así que Dios es bueno, pero solo te estás enfocando en el capítulo 5, el capítulo de tus victorias, ¿verdad? Y entonces tiene sentido que cuando vengas a adorarlo, lo adores y lo celebres, etcétera, porque se trata de días felices y de sol, de luz y de amor. Pero ¿qué tal cuando vienen las cosas malas? Ahí reflejamos nuestro disgusto. Pensamos que Dios nos está fallando y a veces reconsideramos si valdría la pena seguir sirviendo a Dios. Israel lo pensó muchas veces y tal vez nosotros igual. Israel dijo: ¿de qué aprovecha servir a Dios si mira cómo nos va? ¿De qué aprovecha? ¿En qué han mejorado las cosas? Desde que comencé a ir al templo me va mal. Pero volvamos a nuestra historia. En esta historia viene la comprensión de este asunto, porque en esta historia dice la Biblia en este pasaje, que David movió el arca del pacto y la colocó sobre un carro. Dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Ahí en el versículo 3 puede leerlo. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ese es un pequeño detalle, pero qué importante. Qué importante. Lo pusieron en el carro y ahí lo estaban cuidando y lo estaban bajando del collado. Ahora, ¿recuerdan cómo Dios había mandado que se transportara el arca? El arca no se debía tocar. El arca solamente era transportado con unas varas llevadas en los hombros de los sacerdotes. Así que al poner el arca en el carro, David había ignorado el mandato de Dios.
en su gran alegría por todas las cosas buenas, olvidó mostrar reverencia a Dios. Mucha gente es así. Parecen muy adoradores, pero que irreverentes. ¿Sí? Entonces vienen a alabar, pero vienen sin reverencia a Dios. No obedecen el mandato. David estaba obsesionado con la bondad de Dios, que Dios es bueno, que Dios acá. Mi capítulo 5 favorito de victorias. Así que no le importó. Creyó que solamente podía manejar la presencia de Dios a como él quisiera, y la subió al carro y no reconoció la santidad de Dios. Ahorita vamos a entender qué importante es la santidad de Dios. La celebración de Dios de parte de David era honesta de parte de él, pero no había entendido que no podemos solamente celebrar por las victorias. Hay un elemento que faltaba en la vida de David, un elemento que no debe faltar en nuestra vida. Así que se hizo sin cuidado, se hizo sin consideración por el poder de Dios. David se portó así como un niño que le das una pistola y no entiende el peligro de esa pistola que tiene en la mano, porque a eso es semejante cuando adoramos a Dios sin la conciencia de la clase de Dios al que estamos adorando. Así que esa falta de reverencia de David lo condujo a una tragedia. Y ese es el acercamiento número 2 que tenemos con Dios y en la adoración esta mañana, y que yo quiero hablarles. Ese enfoque es la adoración que ve a Dios como aparentemente injusto. En el versículo 6 se nos dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. ¿Sí me estás siguiendo? Usa extiende su mano al arca, y yo le aseguro que ni siquiera lo pensó. Fue un movimiento reflejo, porque el arca se estaba moviendo y parecía que se iba a caer del carro. Entonces Usa, para evitar que se caiga, la sostiene, y cuando la sostiene, la ira de Dios se enciende y lo hiere y cae fulminado, muerto. Cuando uno lee esta historia y ve la muerte de Usa, nos parece increíblemente injusto. ¿Por qué Dios fulmina, mata a un hombre por un error que podríamos decir fue un error reflejo, un error inocente? O sea, no es como si Usa hubiera deliberadamente tocar el arca. Es que el arca se estaba cayendo. Él no pretendía ser irreverente o irrespetuoso. De hecho, esta historia es muy perturbadora. La muerte de Usa es muy perturbadora. Y si a ti te perturba esta historia también, si te molesta también, incluso te enoja que Dios aparentemente mató a alguien por tocar accidentalmente el arca, entonces no estás solo. Hay muchos que están ahí igual. David, en el versículo 8, les dije que estamos en el pasaje segundo de Samuel 6, 1 al 15. En el versículo 8 dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa.
hasta hoy. David estaba triste, pero estaba triste, enojado. De esa tristeza que te enoja y que te sientes impotente y estás en desacuerdo con ello. Seguramente a David le pareció increíblemente injusto. ¿Qué tipo de Dios me hace rey? ¿Me hace derrotar a mis enemigos? ¿Qué Dios pone a Jerusalén en mis manos? ¿Qué Dios me muestra que está conmigo y de repente me hace esto después de tantas cosas buenas y maravillosas, y luego mata a mi amigo por accidente? ¿Qué clase de Dios es este? Hay una crisis. Los versículos 9 y 10 dicen que el sentimiento de David pronto se convirtió en miedo, terror, y lo reflejó. Dice: y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí? Ya no estaba de acuerdo en llevar el arca a Jerusalén. ¿Dónde quedó la danza? ¿Dónde quedó la celebración al ver a su amigo muerto? ¿Dónde quedó? ¿Cómo voy a llevar el arca ahora así a Jerusalén? Algo así como: ¿cómo te voy a adorar ahora? ¿Cómo voy a danzar ahora? Toda la celebración y toda la fiesta se hizo agua. ¡Wow! Tiraron los panderos, tiraron los paños, todo lo que tenían, los tiraron. Y dijo David: lleven el arca. Ni le preguntó a Obed-edom si quería. Dice: llévense a la casa de este geteo, porque era un geteo. Obed-edom, el geteo, llévensela a su casa. Si alguien se va a morir, no soy yo. Se muera Abinadab, digo Obed-edom. Así que, de modo, así lo dice la Biblia, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Así terminó la gozosa celebración de David. Ya no más, porque Dios es injusto. Ya no más. Se enojó con Dios. ¿Le parece algo que le ha pasado a usted cuando ha dicho: no más voy a adorarlo? O si voy, le voy a demostrar que estoy enojado con Él por toda su injusticia. Porque usted es de esos que se preguntan: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios acá? ¿Y por qué Dios allá? ¿Y por qué no el mundo es ideal si tenemos un Dios acá y allá? Todos los planes de celebración fueron descartados, porque no hay nada que pueda matar una buena fiesta que la ira de Dios. De repente, el Señor no le pareció tan bueno a David. Las cosas ya no eran como en el capítulo 5. Ya no, porque ya no estaba en el capítulo 5, ahora estaba en el 6. Wow. David ahora está enojado con Dios y aparte le tiene miedo. Así que hay dos cosas: hay ira, hay miedo. Y lo que se le ocurrió es que yo no voy a llevar el arca de Dios a Jerusalén. En cambio, la dejó a un lado y la dejó en la casa de Obed-edom. Esta es la experiencia de mucha gente como David. Muchos creen que Dios existe, creen que Dios es digno de lo que tú quieras, pero simplemente no están seguros de que si realmente está de nuestro lado. No estoy muy convencido de su bondad.
Es que Dios permite cosas que no entendemos. Dios comete muchas injusticias, oramos, no nos hace caso. Estuvimos llorando y llorando, y a pesar de ello hizo su voluntad y se llevó a mi hijo, se llevó a mi mamá. Para David, la muerte de Usa le dañó el corazón, le quitó lo adorador de Dios. ¿Pero por qué? Porque su adoración estaba centrada en lo bueno que Dios hacía por él. Y cuando Dios no haga lo bueno contigo, ¿qué vas a hacer? Un adorador grandísimo es Job. Se le mueren los hijos, se le arruina la fortuna, se mueren sus animales, y él dice: ¿qué pues? ¿Aceptaremos lo bueno de Dios y lo malo no? Y en todo, dice la Escritura, Job no pecó. Y dijo: Él me dio lo que tengo, todo Él me lo dio. Y si Él me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre del Señor bendito. Tenemos que ser adoradores de este tipo como Job, que no importa las pérdidas, el dolor ni nada. Él no tenía un hijo perdido, tenía 5 por lo menos, tendidos todos al mismo tiempo, solo, enfermo, abandonado por la mujer, y diciéndose el nombre del Señor bendito, porque no era un adorador por las cosas buenas, no era un adorador por el capítulo 5, era un adorador maduro que entendía que Dios es digno. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es lo que te ha robado la adoración que deberías darle a Dios? Porque creíste que todo debía ser bueno contigo y no supiste manejar las cosas. Algunos se enojaron con Dios desde 2007, cuando se inundaron, perdieron casa y todo. Desde 2007 están enojados con Dios. Desde que supieron que la muerte era real y no respeta a la familia y se lleva a cualquiera de ellos, se enojaron con Dios. Desde que les quitaron la casa, la hipotecaron por un hijo perdido, por alguien que los engañó, y perdieron casa y perdieron todo, y dicen: Dios, ¿cómo permitiste que pasara eso? Dios no lo permitió, fuiste tú. Fuiste tú el que dio la tarjeta de crédito y te amolaron. ¿Y te enojas con Dios? Vuelve a tu primer amor. Que las circunstancias, que las cosas duras de la vida no te hagan pensar que Dios es injusto, porque no lo es. El que está siendo injusto eres tú. Porque permite Dios que pasen las cosas malas, porque mueren las personas buenas, las personas inocentes, porque se llevó a mi niño, porque no me ha concedido tener un hijo. Dios no es justo. Sí lo es, sí es justo. El que tiene que cambiar su enfoque eres tú, y pensar en Dios más allá de todas estas cosas humanas de nuestra conveniencia. Aleluya, gloria a Dios. Hay gente que ha dicho así: después de esta experiencia, yo no espero mucho de Dios, excepto que a Él no le interese mi vida. Me pedís que yo confíe en Él y me defraudó. Y están así, amargados. Qué terrible, ¿no? Y estamos enojados, pero al mismo tiempo estamos mal. Ese dolor que has experimentado, ya sea
a nivel personal o cultural, te ha alejado de Dios. No eras así cuando llegaste a Él. No eras así en tus primeros días. ¿Qué pasó contigo? ¿Algo te enojó contra Él? ¿Consideraste que era injusto? Es tiempo de cambiar y madurar. Es tiempo de hacerlo. David lo aprendió en medio de un episodio tan terrible. David entiende el asunto. Escucha que Obed-Edom en su casa ha sido bendecido. 3 meses de bendición. Las cosas se multiplicaban por la presencia de Dios en casa de Obed-Edom. Y David recuerda que Dios sí es un Dios de bendición. Si es un Dios de provisión, si es un Dios que quiere levantarte, y que si es un Dios que quiere que lo adores, pero no de una manera parcial. Y David lo entendió. Dios es bueno realmente, pero yo no había madurado en mi adoración. No había madurado. Y los episodios difíciles de la vida me alejaron de Él. David no danzó en 3 meses, pero cuando oyó las bendiciones dijo: ¿por qué me aparté de Dios? ¿Por qué dejé de adorarlo? Si Dios es bueno realmente. Y se animó y volvió a su primer amor, pero ahora había que madurar. Y regresó a casa de Obed-Edom y dijo: siempre sí. Siempre sí. ¿Y sabe qué hizo David? Gloria a Dios. Ahora David mandó a los sacerdotes y trajo las varas tal y como Dios había mandado, y las atravesaron en los arillos, y los sacerdotes levantaron el arca con toda reverencia, como debía ser tratada la presencia de Dios. Y qué terrible. Y ve, y listos los sacerdotes, y saben que no pueden tocar, porque Dios es terrible, peligroso. Si tú tratas a Dios, puedes celebrar y todo, pero si lo tratas irrespetuosamente, sin entender que Él es santo y que es peligroso estar en su presencia, y solamente adoras a la ligera como cualquiera, como David en un momento antes de madurar, puede ser fatal para tu vida. Y los sacerdotes cargaron y caminaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡alto! Asentaron el arca y dijo David: ofrezcan un becerro al Señor, ofrezcan sacrificio a Él. Y ofrecieron sacrificio y lo adoraron, mostrando el temor, el respeto, la reverencia a Dios. Y después de que ofrecieron el sacrificio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡alto! Y ofrecieron otro sacrificio. ¡Wow! ¡Qué reverencia! ¡Qué santidad, Dios! Hay que adorarlo así. Por eso más tarde David diría: adoradle en la hermosura de su santidad. Oh, gloria a Dios. Ah, gloria a Dios. Usted está recibiendo
la enseñanza más profunda, más íntima y más gloriosa que puedan recibir los hijos de Dios, los verdaderos adoradores, los que quieren adorar al Padre en espíritu y en verdad. No se adora a Dios a la ligera. No se celebra a Dios sin el entendimiento consciente de lo peligroso que es ser irreverente a Dios. Aquí mi santuario tendréis en reverencia. Wow. Y cuando tú entiendes a Dios así, entonces estás entendiendo la tercera forma, la forma en que debemos adorarle, en que debemos celebrarle. No solo porque Él es bueno, porque cuando no sea bueno te vas a entristecer y ya no vas a querer nada, que se quede su presencia. Acabo que no la quiero. Ay, nos vemos, ¿para qué quiero yo su presencia? Y te vas enojado. Ya no. Ya sabes que Dios bendice. Ya sabes que Dios es bueno. Y le vas a alabar por lo bueno y por lo malo que ocurra. Serás capaz de recibir lo bueno y lo malo de Dios, y estarás feliz, estarás feliz. Seguirás alabando y celebrando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y fue una fiesta, y cada 6 pasos va, y David danzaba con todas sus fuerzas y remolineaba mientras llevaba en la presencia de Dios. Pero ahora era un David maduro. Había atravesado el capítulo 6 y el capítulo 6 lo había bendecido. No podemos quedarnos en el capítulo 5 en las vidas. Necesitamos atravesar el 6 y continuar con el 7 y seguir con el Señor. Hay una parte, a los que les gusta la historia de Narnia, algunos no saben de la historia, pero muchos sí. Narnia es una historia que le escribe un evangelista muy lindo, se llamaba C.S. Lewis. Aleluya. Y esta historia habla de un matrimonio que se llamaban los Beaver. Esta historia está en un pasaje de la película, del libro que se llama El león, la bruja y el armario. Está en película, está en libro. El señor y la señora Beaver llevan a los niños a conocer a Aslan. Aslan es el león, un león imponente. Los niños no lo sabían quién era Aslan, pero ellos sí, y lo llevan a conocerlo. Tú, si conoces esa historia, sabes que Aslan era un león que representaba que era el rey de Narnia. Él era el verdadero rey de Narnia. Y ese, desde la perspectiva de Luis, representa a Jesús, representa al Señor. Así que los niños se sorprenden cuando el matrimonio Beaver los lleva a conocer a Aslan, porque ven que es un león imponente. Y entonces la niña, que se llama Lucy, dice: oh, pensé que era un hombre. Y voltea a ver a los Beaver y dice: es seguro que nos acerquemos a él, porque Aslan se ve imponente, blanco, hermoso, pero es un león. Y dice Lucy: ¿será que nos acercamos a él? Es seguro que nos acerquemos a él. Dice: me voy a sentir bastante nerviosa al estar cerca de un león. Era imponente. Y dice la esposa:
Sí lo harás, hija. Pero no te equivoques. Si hay alguien, dice, esto que bonito que lo dice, si hay alguien que pueda presentarse, si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, y dice la viejita, ese es el más valiente, es el más valiente de todos, o simplemente el más tonto. Así le dijo. Si te presentas delante de Aslan y no te tiemblan las rodillas, wow. Y dice Lucy, entonces no es seguro, no es seguro, está temblando ya. Y le contesta el esposo de la señora Bieber, seguro, preguntas, no estás escuchando lo que te dice mi esposa. Por supuesto que no es seguro, Lucy, no es seguro. Pero Él es bueno, Él es el rey, te lo digo, le dice. No es seguro. Así debemos presentarnos ante el rey. Tiemblan las piernas, te estremeces, pero nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno, pero no es tan seguro estar ahí. Hay que adorar desde la perspectiva de cómo comprendemos quién es Dios. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Póngase de pie. Wow. ¿Alguien le dio miedo a la historia? Ofrezca sacrificio agradable. Cada 6 pasos, David cómo cambió, ¿no? Yo estaba pensando que cada 6 pasos, ¿cómo podríamos equipararlo? Sería algo así como cada 10 minutos recogemos ofrenda. Cada 10 minutos recogemos, paren hermano, vamos a recoger ofrenda. 10 minutos recogemos ofrenda. No se trata de eso. Se trata de que usted entienda quién es Dios y que adore, comience a adorarlo así. Alabadle porque Él es bueno. Alabadle porque Él es grande. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle porque Él es Dios. Él es nuestro creador. Él los hizo, no nosotros a nosotros. Aunque no haya fuerza en mí, cierra tus ojos y deja que el respeto, deja que la reverencia, deja que la santidad de Dios impacte tu vida. Aun cuando no entienda el porqué, aún más fuerte. Oh, gloria a ti, cantaré. Gracias, amado, gracias. Alabanza cantaré. Gracias, amado. Permítenos. Ya yo te alabo. No Ahora alabarte en medio de pensando que solo lo bueno podemos recibir de ti, porque después seríamos malos, injustos, acusándote del mal que nos sobrevenga. Permítenos alabarte porque tú eres bueno y en la hermosura de tu santidad. Oh, mil gracias, Padre. Aunque no haya fuerza en mí. Gracias por sintonizarnos esta noche. Si te ha gustado este mensaje, dale like. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones a tiempo. También te invitamos a nuestros servicios online los domingos a las 10 de la mañana
y los miércoles a las 7:30. Nuestra iglesia en servicios presenciales funciona los domingos a las 9 de la mañana y 11:30. También tenemos actividades lunes a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Hasta la vista.